Bueno, fíjense, aprovechando pasando por aquí, por esta calle, por cierto, por aquí, el amigo Don Toti, que hace unas buenas pizzas en horno, en leña, por allá cuando la situación económica, pandémica que vivimos aquí en Venezuela. Wow, mire, Toti, tu casa es donde viviste, hoy en día ya está en restaurantes muy conocidos en Brasil. Bueno, ya ahorita creo que está en Venezuela o creo que se regresó a Brasil. Muy buena comida. En Instagram pueden conseguirlo como Don Toti Chef, si mal no recuerdo. Sale así, Don Piso Toti Piso Chef. Si mal no recuerdo, sale así. De todas maneras, por ahí se lo estaré dejando en la descripción del video para aquellos amigos que están en Facebook, en Instagram, que este video generalmente lo voy a sacar en exclusivo solamente para los amigos, seguidores del canal Semper Eric. Así que bueno, se lo estaré dejando por allí. En YouTube, para aquellas personas que me siguen en YouTube, también estoy por allí, igualmente con el nombre de Semper Eric. Espero que lo sigan, me sigan, se suscriban, comenten, compartan de cosas de Valle de la Pascua que de repente ustedes no conocen. Bueno, por ahí estaré publicando ciertas cosas, así como ahorita caminando por aquí y notando, bueno, muchas cosas. Hay comentarios que de repente cuando ando por allí en el carro a pie me dicen, mira, esa calle fea, no te da pena grabar en esas calles feas, no te da pena grabar en ese pueblo feo. Es un tema, de hecho, semipolítico, podríamos decirlo de esa manera. Es un tema semipolítico, pero yo no soy quien para estar ahorita diciendo, mira, la calle está fea. Bueno, sí, de repente hay hueco, sí, está tal vez inhabitable, intransitable, sí, tal vez, pero bueno, no es algo que yo pueda hacer mucho más. O sea, no estoy detrás del sistema político ni nada de eso. Así que, pues ni modo. Bueno, voy pasando por aquí, para aquellos que no están fuera de Venezuela, los que son de Valle de la Pascua, por el antiguo cementerio. No sé si ustedes estaban cuando... No estaban. Esto es algo reciente. Esto aquí lo replantearon. Y para hacer un espacio para jugar fútbol. Por allá debería haber una caminería. Pero es que yo no sé si habrá espacio por allí, así que prefiero irme por este lado. Y luego bajar. Esto aquí hace muchos años, y quiero aprovechar el momento y déjame girar aquí el teléfono. Hace mucho tiempo yo había por allí propuesto, diseñado lo que iba a ser un parque metropolitano, ¿okay? Con caminerías, con ¿cómo se llama? Donde pasan la bicicleta, que se me fue ahorita el nombre, es que lo hice en el 2017 y no seguí estudiando más la vaina. Y tampoco soy ingeniero civil, simplemente indagué, busqué, analicé, hice los planos, publiqué, los medí a través de Google Maps, todo ese mapa, todas esas delimitaciones de este terreno, lo creé por Google Maps, lo busqué, lo medí y digo como 960, 990 metros cuadrados, algo así creo que era que decía la broma, tal vez esté equivocado, no sé, no soy profesional en esa parte, se lo comento, pero lo cierto, en la caminería, en toda esa orilla, de aquel lado, había dejado para el ciclismo y para trotar, ¿okay? Un espacio suficiente. De aquel lado, donde está la calle Las Flores, lo que era la calle Las Flores de la Nueva Barcelona, creo que se llamaba así, no me acuerdo, había colocado allí, cortaron una parte a 3 metros, 4 metros de profundidad, para estacionamiento, un estacionamiento desde aquí, desde la esquina, todo eso hasta allá, hasta la esquina de la avenida Manapire. Entonces toda esa parte allí la había hecho un corte, ¿verdad? O sea, esa fue mi intención en ese momento. Pero volviendo al tema, entonces había hecho eso, una plazoleta, que por cierto, la plazoleta era aquí, donde estaba ese árbol samán, si mal no recuerdo que era el árbol, o si no era samán, era un caro el que estaba allí. Ese, por cierto, ese que está allí caído. Aquí va a ser dos plazoletas, ¿ok? Una en forma de un 4 y la otra en forma de maracas. ¿Por qué? Porque somos un estado llanero, ¿verdad? Entonces, representar al estado llanero de una u otra manera. Entonces, eso sería algo simbólico. Y ya serían los ornamentos, que si de repente debajo de los banquitos luces, con los colores de la bandera, amarillo, azul y rojo, o luces verdes por un lado, o luces amarillas, no sé. Ya eso sería ornamentos que luego serían... no sé, colocado allí para embellecer la plazoleta. Bien, esta caminería
que está hecha ahorita actualmente, esta caminería destruida. Esto no, o sea, esto se quita de aquí. Esto se quita, se deja para grama, o sea, un espacio en verde donde haya tierra, la grama, qué sé yo, porque las caminerías como tal estarían por allá. Este parquecito se deja allí, que por cierto, el parquecito ya estaba bastante deteriorado, ¿no? Bastantes años. La entrada se mantiene, mantener la entrada, obviamente acondicionarla, para que no sufra más caída. Esta cancha se dejaría, se construiría otra cancha a un lado, porque serían dos canchas múltiples, ¿verdad? Que es para jugar fútbol, o sea, fútbol sala, básquetbol y voleibol. Ok, y de repente otra donde se pueda jugar, qué sé yo, a acondicionarla para jugar kicking ball, no sé, o acondicionarla para jugar voleibol de arena, no sé. Mira, hay aquí unas matas de auyama, o sea, pronto vamos a comer auyama por acá. Sí. Ah, por cierto, esta florecita por aquí a veces salen la flor de Pascua, que por cierto en el video sobre la fundación de Valle de la Pascua se lo tengo por allí ya listo, ¿verdad? El por qué Valle de la Pascua se llama Valle de la Pascua. Ok, eso es algo que ha perdurado por años y por años y por años. Esta florecita yo en mi otro canal y en mi otro perfil de Instagram, como le tomé fotos y publicaba y todo eso. En este perfil es que lo tengo un poco más limitado, lo tengo más abandonado. Pero bueno, por cierto, miren, todo aquello allá le había hecho y ha colocado para que hicieran, o sea, hacer un mirador. ¿Por qué? Porque de aquel lado es el lado oeste, es donde el sol se oculta, es el sol poniente. Y bueno, para que se vea bien, para que se vea bonito y uno tener una buena vista. Entonces por allá tener un mirador, ahí ya sería de acuerdo a las condiciones con que está el terreno. Porque tomaría de hecho la calle, esa que vemos allí que está trancada, eso allí se tomaría como mirador, esa parte. Y bueno, eso, aquí son árboles que las personas propias han ido sembrando. Mire, tengo este árbol. ¿Cómo que se llama este árbol? ¿Ustedes saben cómo se llama este árbol? Se lo dejo por allí en comentarios. Y por cierto, si está llegando a esta parte del video, no olviden suscribirte, darle me gusta, síganme en Instagram, síganme en Facebook, síganme en TikTok, síganme en YouTube. Sobre todo estoy más que todo en YouTube. Mira, de qué lado yo había hecho en el plano para un puesto policial y un puesto de seguridad, un puesto de, ¿cómo que se llama? Puesto de socorro. Y a los demás libre. Son temas, ¿ok? Son temas. Ahora bien, ahorita estoy bajando por esta calle, que de verdad que estoy buscando por Google Maps y no me sale, no sé cómo se llama esta calle, que no sé si es calle Cementerio o la otra de lado, calle Cementerio. Ay, por cierto, bueno, ahorita de regreso, después que me compre una pieza, ok, le voy a mostrar cómo es la vista desde allí. Desde ese lado, toda esta vista, esta parte aquí, señores, hasta allá se ve súper bonito. Si hubiera una idea, no sé, de crear allí un mirador o algo así, sería excelentísimo. Pero volviendo al tema de esta calle, no me sé el nombre de esta calle, no sé cómo se llama, pero... ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y otra cosa, aquí yo en mi Instagram había colocado por acá el nombre de Valle de la Pascua, que sería un spot, bueno, bárbaro para la foto. Ok, eliminar esa cosa allí que van a hacer una fuente, una vaina allí, o dejarlo allí, no sé, mejorarla. Pero eso es para un spot de foto que diera espectacular allí, que dijera allí Valle de la Pascua en grande, en letras inmensas. No sé, son ideas, son cosas que uno podría ingeniárselas allí. Bien, ya estoy cerca de donde voy a llegar. Voy para aquí, para la Repuesto de la Urichonera, aprovechar allá a comprar una pieza del carro. Recuerda que le estuve diciendo sobre que el radiador se estaba botando agua. Bueno, resulta que agarró una fisura y estuvimos preguntando para ver a ver cuánto salía reparándolo y cuánto salía nuevo. Prefiero entonces comprarlo nuevo y comprarlo en cuotas. Ya saben por dónde, por Cachea. Es nuestra tarjeta de crédito que nos está solucionando por ahora, indistintamente de los criterios, indistintamente de donde muchos comentan de que viene esa empresa y todo eso. Fuera de todo eso, por cierto, por aquí hace mucho tiempo también le hice un pequeño video sobre esta escalera y una transformación que le hice con inteligencia artificial de cómo sería modificada. Pero no me voy por aquí, me voy por el otro lado para mostrarle cómo se ve el lado este desde esa posición que le dije del lado del cementerio, de la esquina.
Miren, ya compré lo que andaba buscando. El radiador del motor y la base de la caja. Base inferior de la caja. Eso es. Ahora, ¿qué es lo que le estaba comentando yo? En relación a la vista. Mira, una de las vistas. ¡Epa! Ahorita está pasando por ahí Byron. Una de las vistas que más bonitas que tiene La Pascua. Una de tantas. Porque, sí, mira. Una de las vistas de ahorita donde me encuentro, ¿verdad? Donde el antiguo cementerio, y porque está viendo hacia el lado oeste. La otra vista por el sector de Samuro, por la calle Flores, perdón, porque se ve todo eso increíble. La otra vista bonita es la que está por aquí cerca, que es la avenida Manapir, bajando hacia las industrias, también tiene una excelente vista. La otra buena vista es la donde está por los lados del Palmar, que se ve por allí, el Palmar no, donde están los cerritos, toda esa vista porque se ve casi que toda Valle de la Pascua. Otra vista que ustedes pocos conocen, pero que sí he publicado en mi canal de YouTube, es hacia los lados del Bostero. Hay una parte allí, cuando uno va hacia el Bostero, después de pasar el balneario El Corozo, pasa la antena, cuando ya en esa curva, que en vez de seguir por lo camino de los aceites, te vas hacia la derecha. Ahí hay una parte, y de hecho pasas una laguna grande, pasas una finca, ahí antes de otra curva, por cierto, hay una vista increíble de Valle de la Pascua que se ve donde estoy yo ahorita, pero es que del lado oeste hacia el lado este. Y sé que hay otra vista muy bonita también, que también es increíble, la vista de la calle Bellavista, en la esquina Bellavista, que es la esquina de la Paraíso con Providencia. Esa esquina donde está la caja de agua, donde está ese tanque inmenso, también tiene una excelente vista, una muy bonita vista, por cierto. Y en el atardecer, cuando el sol se va ocultando, cuando es solsticio de por ahí como para septiembre, después de junio para acá, junio para allá, hasta como en septiembre, octubre, tiene el atardecer o el sol se pone de ese lado. Pero esta vista también es increíble. Esta vista que vemos aquí es donde yo lo había comentado, que en esa esquina que tenemos esta curva para colocar un mirador para que se vea todo esto que está por acá. Sería increíble un mirador allí. De repente para muchos dirán, por favor, mira, eso es feo, se ve ese montón de cables, qué sé yo. Pero, por cierto, bueno, voy a hablar antes de comentar de eso, pero es que miren, los que estamos aquí en Valle de la Pascua realmente muchas veces no apreciamos esto. Estas vistas, este ambiente, esta sensación, este calor, esta pequeña brisa que estoy ahorita yo sintiendo. Pero los que están fuera de Valle de la Pascua, señores, ellos quieren estar aquí, recorrer las calles. No importa, tiene hueco, está bien, tiene hueco, no importa, pero quiero caminar la calle y todo eso. Pero allá, como eso se parece como una cordillera. De hecho, en un libro que leí por allí, me habla de las cordilleras del municipio Infante, que es, mira, hasta donde termina el norte, la calle, de donde fue antes el vía, media cuadra más hasta ahí llega esa calle. De hecho, por ahí le hice un pequeño video y tengo pendiente caminar eso por allí. Pero donde está el vía, media cuadra más termina esa calle, que creo que es la Orituco, si mal no recuerdo, y se ve una especie de cordillera, se ve unos pequeños cerros, pero es así como una línea, como algo que se está levantando, y para mí, o sea, en mi ignorancia, mi desconocimiento, pareciera verse como unas cordilleras del municipio, unas cordilleras llaneras. Pero bueno, ¡wey! Coño, me asustó, ¿vale? Me pasó cerca que me asustó, no sé quién es. Pero bueno, esa parte allí, y bueno, no sé, para mí se ve bonito. Uno siempre tiene que apreciar lo que tiene, y no importa si vives aquí, si no vives aquí, uno tiene que apreciar lo que tiene, porque cuando tú no estás en tu tierra, extrañas mucho eso. De hecho, yo que no soy de Valle de la Pascua, yo no soy de aquí, yo soy de otro, ya van a agarrar esto aquí bien. Señores, esto es lo que pasa cuando tú estás grabando y ahorita no tengo el selfie stick, el soporte ni nada, ni el micrófono, todo con el micrófono del teléfono. Yo no soy de aquí, de Valle de la Pascua, yo soy de otro estado, yo soy del estado portugués de Villa Brusual, es un pequeño pueblo, y cuando uno está fuera de su tierra, uno extraña su terruño, uno extraña la vaina, uno extraña caminar esas calles, indistintamente estén como estén, no importa, pero uno extraña hablar con los de uno, con la gente, con los que están por allí, y la broma es que en un grupo que estoy en Facebook, que se llama Turerenses por el Mundo, porque el municipio se llama Turén, Turerenses por el Mundo, vaya, hay muchas personas que están fuera del país por las situaciones que ya nosotros sabemos que pasamos, y cuando suben fotos, y yo me incluyo, es una sensación de querer volver,
Pero en mi caso de visitas, ¿no? Porque ya tengo casi 4 años, ahorita creo que cumplo 5 años que no visito por allá, por muchas razones. Pero bueno, eso es un tema aparte, un tema aparte. Ya son varias razones por las cuales no he podido regresar otra vez. Y nada, voy por aquí, por esta pica. ¿Saben qué es una pica? Esto que vemos aquí es una pica. Generalmente las picas las hace el ganado, pero en este caso la están haciendo las personas. Un tipo de ganado distinto, un ganado de 2 patas. Okay, yo mismo hasta me burlo de mí mismo, uno se burla de uno mismo, uno tampoco puede ser tan sensible, ¿te recuerdas? Yo vengo de una generación donde uno mismo se burlaba de uno mismo y nos burlamos de todo y no pasaba nada. Simplemente no había ese sentimiento de que, ay, me rompes el corazón, no, era una... O sea, uno se defendía. Pero bueno, me voy por esta pica del antiguo cementerio que las mismas personas van haciendo porque... Para ir caminando la vaina. Lo bueno, o mejor dicho, mira, lo único malo es esto, que lanzan animales. Lanzan cosas, que por cierto, por allá hay un hueco, por ese lado, detrás de ese arbusto, donde está ese árbol, por allí, hay un hueco, y hace ya bastante tiempo que, bueno, por ahí tengo un video sobre eso, donde encontré velas, o sea, estaban haciendo brujería allí. Wow, Samuro, miren, un rabipelado. ¿Ven? Esto es lo que les digo, miren, esto es un vertedero de basura escondido dentro del monte. ¿Se está dando cuenta? Esto es un vertedero de basura escondido dentro del monte aquí en lo que es el antiguo cementerio. Esto es lo que Byron, por cierto, también ha comentado bastante, que por favor no nacen basura, allí eso nos afecta, ni nosotros lo afecta, son un vertedero de basura. Miren eso. Caramba. ¿Se están dando cuenta? Miren dónde voy saliendo, es que no es mentira, mira. Ahí está la calle de Flores, por ahí están los mesas. Miren, por ahí está la panadería, esta es la Reina del Pan. Por aquí está la calle Mascota. O sea, miren eso. Ahí está el tanque de agua. Uno de los tanques que estuvo, bueno, no es el que estuve comentando, pero uno de los tanques. Y ven, miren, ahí por ahí donde vengo. ¿Se están dando cuenta? O sea, la cantidad de basura que hay aquí, por favor. Y voy a tener que dar la final, hace corte. Por cierto, miren, aquí eran ladrillos de lo que fue las tumbas. Todavía quedan ladrillos, bastante en todo. Y debajo de este monte, antes que creciera el monte, eso se notaba bastante ladrillos. De nuevo aquí, yo agarrando aquí esto. Entonces, bueno, sudando, hay calor, son las 11:38 minutos de la mañana. El sol está caliente. Pero como les comenté, que hay personas que están fuera del país que quieren ese calor. Hay un pana que se llama José, y él más que todo me dice, Jerry, yo veo más que todo Facebook, no veo tanto YouTube. Él está, no sé si está en Mississippi, Minnesota, no sé en qué parte está, pero mire, como hay ladrillos aquí, como hay partes todavía de tumbas. Así que aquí llueve bastante, se notan los huecos ya, se notan las fosas, se notan las fosas. Sí, pero bueno. Si has llegado hasta esta parte del video, señores, repito, te invito a seguirme, a comentar. Mira, que hay bastante ladrillo y es como una especie de hueco allí. Te invito a seguirme, a comentar, a darle me gusta. Y mi nombre es Eri, para aquellos que no me conocen. Este es mi canal Semper Eri. Los lentes se me están cayendo, no tengo ya la punta de la nariz. Y comentar, y si eres de Valle de la Pascua, pero estás fuera del país, te invito a seguirme, a comentar, y seguirme también en mi canal de YouTube, suscribirte a mi canal de YouTube. Ahí también subo bastantes cosas. Los lentes se me están cayendo otra vez. Y nada, parezco un viejito así. Entonces vamos a verlo así porque se me están cayendo los lentes. Bueno, te invito a seguirme, a comentar. Y nada, nos vemos en otra oportunidad, en otro video. Y gracias por seguirme, gracias por me gusta. Una caminata más por Valle de la Pascua. Suscríbete.